Hola amigos, esta es la primera de una serie de vídeos para aprender mecánica cuántica. Está orientado a una audiencia de ciencias e ingeniería. El requisito es conocer los siguientes temas: cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, física 1, física 2, los fenómenos ondulatorios, mecánica clásica, deseable pero no obligatorio, y el conocimiento de unos tópicos especiales, tales como la transformada de Fourier, la ecuación de autovalores, el producto tensorial de matrices, la delta de Kronecker, la delta de Dirac y desde luego los números complejos. Todo esto es el nivel de conocimientos medio que un estudiante de ciencias e ingeniería adquiere en su formación. Si ya los conoces, vamos por ello. Este curso inicia con los axiomas o postulados de la mecánica cuántica, los cuales son las afirmaciones básicas que no pueden ser deducidas ni demostradas a partir de algo más elemental, es decir, son las verdades mínimas que deben ser aceptadas como tal. La representación o formulación de estos postulados varía con el autor. En esta serie voy a establecer los 7 postulados de la mecánica cuántica. Postulado 1. El estado cuántico de un microsistema como un vector del espacio de Hilbert. Postulado 2. Los observables como operadores o matrices hermitianas. Postulado 3. Regla de Born. La probabilidad de medir un resultado. Postulado 4. El colapso del estado cuántico al realizar una medición. Postulado 5. Ecuación de Schrödinger. La evolución temporal como una transformación unitaria. Postulado 6. La conmutación de los observables canónicos. Postulado 7. La simetría en la permutación de partículas idénticas. Lo primero que debemos conocer de la matemática de la mecánica cuántica es el espacio de Hilbert. Así que, ¿qué es el espacio de Hilbert? Para fines prácticos, considere primero el conocido espacio vectorial R a la n, donde un vector puede ser definido como una matriz columna, siendo todas sus componentes números reales. Ahora bien, el espacio de Hilbert resulta de generalizar el espacio R a la n al caso complejo, esto es, de cambiar las componentes del vector por números complejos. Ahora, la notación también cambia. El vector ahora es llamado ket, como se muestra. A esto se le llama notación bracket o notación de Dirac. Para esto se define el ket y también el vector bra. Entonces, existe el operador daga o adjunto, que toma la transpuesta y la conjugada de una matriz o vector, de manera que el bra es la adjunta del ket. Por ejemplo, sea el ket psi, entonces el bra viene a ser como se muestra. Ambos son necesarios para definir el producto escalar o producto interno, formando un bracket, que es un escalar complejo. Así también, el módulo de un ket viene a ser el bracket consigo mismo, el cual es un escalar real no negativo. Por otro lado, el producto de un ket por un bra es realmente un producto exterior y una matriz u operador del espacio de Hilbert. Las demás propiedades del espacio R a la n siguen vigentes. El producto de un escalar complejo por un ket da otro ket paralelo al primero. La acción de una matriz u operador sobre un ket devuelve otro ket, el cual, al hacer el producto interno con otro ket, significa multiplicar el bra del último ket por el operador y el ket inicial. Una propiedad importante es la combinación lineal. Si cualquier ket del espacio de Hilbert puede ser expresado como la suma de un conjunto de otros kets, entonces estos conforman una base completa. Y si además estos kets son ortogonales y con módulo 1, entonces forman una base ortonormal completa.
Con esto se define el operador identidad, que representa la clausura o completitud de la base. Otro aspecto importante son las transformaciones unitarias, que son rotaciones del ket en el espacio de Hilbert, debido a que estas transformaciones no cambian la longitud o módulo del ket. Como consecuencia, se demuestra que todo operador unitario cumple una condición general. El producto de la adjunta de ese operador consigo mismo es el operador identidad, o equivalentemente, su inversa es igual a su adjunta. También está el producto tensorial de kets, que es el producto tensorial de sus respectivas matrices columnas, y es representado por la siguiente notación. Así, por ejemplo, sean los kets psi y phi, entonces el producto tensorial es como se muestra. Ahora bien, en este curso vamos a emplear esta notación particular. Si se pone un número dentro de un ket, significa un 1 en la fila indicada por el número, y el resto son ceros. Estos son kets unitarios, en analogía a los vectores unitarios, y cada uno de ellos son una dirección distinta en el espacio de Hilbert. Ahora bien, esto es válido tanto para las matrices discretas como para las matrices continuas, en las que va una variable continua dentro del ket. Así, mientras en una matriz discreta el índice de la fila varía discretamente, en una matriz continua el índice de la fila varía continuamente, con la diferencia que en vez de un 1 hay un infinito. Esto es mejor definido con el producto interno o bracket. Mientras en una base discreta el bracket se reduce a una delta de Kronecker, en la base continua el bracket viene a ser una delta de Dirac. Finalmente, es conveniente señalar que el uso de las matrices continuas se debe a que el espacio de Hilbert en su generalización puede ser de dimensión infinita, de manera que sus vectores y operadores deban ser representados por matrices continuas. Postulado 1. El estado cuántico de un microsistema como un vector del espacio de Hilbert. Este postulado nos dice que toda la información cuántica que podemos adquirir o encontrar en un sistema microscópico se encuentra en su ket o vector de estado. Lo primero que debemos comprender de la mecánica cuántica es que se trata de una teoría basada en los posibles resultados de una medida. De manera que el ket o vector de estado consiste en decirnos algo acerca de esos posibles resultados de una medida. En la mecánica clásica, las componentes de un vector representan los grados de libertad del sistema. Por ejemplo, en el vector posición de una partícula, cada componente nos dice de una manera distinta de moverse, linealmente independiente de las otras. Mientras que en la mecánica cuántica, las componentes del ket nos dicen de los posibles resultados de una medición. Por ejemplo, si al medir la energía de un microsistema se obtiene E1, entonces se dice que el microsistema se encuentra en el estado del ket 1. Si por el contrario se mide la energía E2 superior a E1, entonces el estado del microsistema es el ket 2. Ahora, el estado cuántico general del microsistema viene a ser una combinación lineal de los ket 1 y 2, esto es, el principio de superposición cuántica. El ket de estado tiene una amplitud alfa para el ket 1 y una amplitud beta para el ket 2. Así, cada estado cuántico se diferencia de cualquier otro solamente variando sus amplitudes. Otro ejemplo es al observar el sentido de movimiento de una partícula. Si es hacia la derecha, tiene el ket 1, y si es hacia la izquierda, es el ket 2. Luego, el estado cuántico viene a ser los dos movimientos superpuestos. Si se mide la posición de la partícula, se le asocia el ket R como el producto tensorial de las tres componentes del espacio. Aquí se puede escribir la matriz continua identidad como se muestra, de manera que el ket de estado se represente en esta base continua, de manera que la amplitud o componente de este vector continuo sea el bracket señalado. A esta amplitud se le llama función de onda, que al ser complejo
tiene un módulo y fase en cualquier punto del espacio. El ket R representa el estado de una partícula absolutamente localizada en la posición R y en consecuencia, el estado cuántico de la partícula es una superposición de todos esos estados localizados. A esto se le llama deslocalización. Así, aunque cada partícula pueda estar deslocalizada en todo el espacio, queda bien definida o se distingue de otra idéntica a ella por su función de onda. En general, cada observable, como la posición, cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular o la energía, tiene una base ortonormal en la que cada ket unitario, cada posible dirección del espacio de Hilbert, es un posible resultado de una medida. Así, la amplitud o componente del ket es definida como un bracket entre el ket de estado con cada bra de la base. Así, un mismo ket de estado puede ser representado de distintas formas en cada base, siendo el ket en sí mismo un invariante. Así como en la mecánica clásica, la información completa de un sistema se encuentra en las posiciones y velocidades de todas sus partículas, en la mecánica cuántica la información completa de un microsistema se encuentra en sus amplitudes o funciones de onda. Postulado 2. Los observables como operadores o matrices hermitianas. En este postulado se establece que las cantidades físicas están representadas por unos operadores o matrices llamadas observables. No todas las matrices u operadores son observables, solo los operadores o matrices hermitianas son observables. Una matriz u operador es hermitiana cuando es igual a su adjunta. Por ejemplo, sea la matriz A es hermitiana porque es igual a su transpuesta conjugada. En cambio, la matriz B no es hermitiana porque es distinta a su adjunta. En el primer postulado se habló de la base asociada a cada observable, o de cada ket unitario, asociado a cada posible resultado de una medida. En este postulado se habla también de cada cantidad física asociado a cada ket unitario, lo que se mide, donde al ket R vector le corresponde la cantidad física posición R, al ket P vector le corresponde la cantidad física momentum P, y así sucesivamente, de manera que puedan ser escritas como la ecuación de autovalores, introduciendo los observables como operadores hermitianos, como se muestra, donde los operadores X, P, L al cuadrado, LZ y H son los operadores de posición, momento lineal, angular y energía, y corresponden a los observables, mientras que los autovectores corresponden a los ket de la base del observable y los autovalores corresponden recién a la cantidad física que se mide en un laboratorio. La ecuación de autovalores lo que nos dice es que el observable es el mismo, el operador, pero la cantidad física que se mide, el autovalor, varía y depende del ket unitario presentado, el autovector. Esto, que puede lucir redundante, es de suma utilidad al aplicarse a un estado cuántico que, naturalmente, es una combinación de los autovectores. De forma general, se expresa así la ecuación de autovalores, donde los vectores propios son ortonormales. En consecuencia, el operador A se puede expresar matricialmente de la siguiente forma. Además, el observable siempre es una cantidad real si, solo si, el operador es hermitiano. De ahí la condición para ser observable. En general, en cualquier base, el observable se representa como una matriz cuadrada, siendo diagonal solo si los autovectores fueran las direcciones del espacio de Hilbert. Así, en el primer ejemplo de un microsistema de dos niveles energéticos, la acción del hamiltoniano, el operador de energía, sobre el ket es como se muestra. Es decir, el observable introduce las cantidades físicas, multiplicando las amplitudes de cada ket autovector. Ahora bien, también es posible representar a los observables como operadores diferenciales.
el cual ya no actúa sobre el ket, sino sobre la amplitud. En caso dependa de parámetros continuos, como la posición, para esto buscamos contraer los ket o los operadores actuando sobre el ket con el bra del observable, con el fin de llevarlo a una representación escalar. Consideramos la identidad de esta base y representamos el operador A en una base continua, multiplicando por ambos lados por la identidad. Entonces obtenemos el elemento del operador como matriz continua. Con esto reescribimos la acción del operador en el ket de estado y su contracción con el bra de X. Como A es hermitiana, entonces su elemento de matriz debe cumplir la siguiente relación. Aquí hay tres casos. El primero, cuando el elemento de matriz es real puro, entonces es igual a su compleja, lo que nos da que A de X y X' es invariante ante el intercambio de X y X', y por lo tanto puede ser expresado como una matriz diagonal, y equivalentemente como una función real de X, que multiplica directamente a la amplitud o función de onda. Caso 2. Si el elemento de matriz es imaginario puro, entonces la permutación de X y X' debe cambiarle signo al elemento de matriz para compensar el cambio de signo al tomar la conjugada de la unidad imaginaria. Y esto puede conseguirse al derivar la delta de Dirac de la resta entre X y X', ya que tienen la propiedad de cambiarle signo como se muestra. Así, al tomar la conjugada compleja y permutar X y X', el elemento de matriz es invariante. Ahora, el operador A no es diagonal, porque si no, sería igual a su transpuesta y no cambiaría de signo. Pero está muy próxima a serlo, porque la delta de Dirac exige proximidad infinitesimal entre ellas. De esta manera, uno puede aproximarlas a un operador diferencial multiplicando una matriz cuasi diagonal, de manera que al actuar A sobre un ket sea equivalente al actuar de un puro imaginario operador diferencial sobre la amplitud o función de onda. El tercer caso es ya general y supone la combinación de un operador con elemento de matriz continua real e imaginaria, que no es estrictamente diagonal. A diferencia de la mecánica clásica, donde las cantidades físicas son introducidas directamente en la teoría, en la mecánica cuántica primero se introducen los operadores y tras aplicarse sobre el ket de estado nos dan las cantidades físicas. Postulado 3. Regla de Born. La probabilidad de medir un resultado. Este postulado nos habla del significado físico de la amplitud o función de onda en relación a una cualidad intrínseca de la naturaleza, de acuerdo a la teoría cuántica, que el resultado de hacer una medición es indeterminista. Es decir, teniendo el conocimiento completo de la información cuántica del microsistema, no se puede predecir el resultado de una medición. Solo se puede conocer las probabilidades de obtener cada posible resultado, probabilidades que están dadas por la amplitud o función de onda. A este postulado se le llama la regla de Born, porque fue Max Born quien la propuso, valiéndole el premio Nobel en 1954. Sea un ket de estado cualquiera, los psi sub k son vectores propios o autoestados de algún observable. Entonces la probabilidad de que al medir el microsistema se encuentre en un autoestado es igual al cuadrado del módulo de su amplitud. Ahora, como las probabilidades suman 1, se tiene la normalización de las amplitudes o función de onda. Y en consecuencia se tiene el ket normalizado, esto es, que el ket de estado tenga módulo igual a la unidad, sea A el observable en cuestión. Al actuar sobre el ket y contraerlo con el bra, nos da la expresión del valor de expectación
o media de esa misma cantidad física. Esta es la forma de tomar el valor medio de un observable. Es decir, al interpretar las componentes del ket de estado como una amplitud de probabilidad, dotamos a la teoría de herramientas probabilísticas o estadísticas sobre las mediciones de un observable, y con ello se puede construir otras expresiones como la desviación estándar o dispersión en los posibles resultados de una medida. Ahora bien, una observación. Desde que la probabilidad es el cuadrado del módulo de la amplitud, podemos interpretarlo matemáticamente de dos maneras, tomando los ket-bra del centro como operadores hermitianos observables, ya sea como una matriz de densidad promediándose en el estado psi sub k o como un proyector de psi sub k promediándose en el estado general. En el caso de un observable continuo como la posición, el cuadrado del módulo de la función de onda nos da la densidad de probabilidad en esa variable. La normalización implica que el bracket del ket de estado da una integral de la densidad de probabilidad en todo el dominio, obteniéndose la unidad. Por otro lado, la probabilidad de hallar al microsistema en una región específica es la integral en dicha región. Otra forma de verlo es en los posibles estados energéticos de un electrón en un átomo, ya sea en 1s, 2p, 3d o 4f. De acuerdo al primer postulado, el estado cuántico del electrón está superpuesto en todos ellos y es toda la información física que podemos extraer o conocer del electrón. Luego, solo conocemos la probabilidad de hallar un posible orbital electrónico cuando se realiza el acto de observación, es decir, cuando se mira, el resultado será aleatorio e indeterminista. Finalmente, un aspecto muy importante de este postulado es que no solo conduce a la normalización del ket o de la función de onda, sino también de que se puede factorizar una fase compleja global del ket y suprimirla o añadirle otra, y nos daría el mismo estado cuántico al darnos las mismas probabilidades, y esto es para cualquier observable, sean los kets psi, phi y gi, donde phi y gi tienen desfase global y relativo en sus amplitudes respecto a psi. Lo primero es que todos tienen las mismas probabilidades de medir un késimo autoestado. Ahora, sea el ket k autoestado del observable A y sea el ket beta sub j autoestado del observable B, con el ket beta sub j expresado en la base de A. Entonces, la probabilidad de medir un autovalor A sub k es igual a las probabilidades P sub k. Considerando el bracket mostrado, tenemos que la probabilidad de medir el autovalor B sub j en el estado psi es como se muestra. Al desarrollarlo, tenemos la aparición de unos términos de interferencia. Por otro lado, la probabilidad de medir el mismo autovalor pero en el estado phi es la misma que en psi, debido a que se puede factorizar la fase global y eliminarla. Sin embargo, la probabilidad de medir nuevamente el mismo autovalor B sub j pero en el estado gi es como se muestra y conduce a una forma con términos de interferencia distintos a los de psi y phi. En resumen, se puede añadir o quitar una fase compleja a todo el ket y no alterar el estado cuántico al tener siempre las mismas mediciones. Pero no se puede añadir fases relativas entre amplitudes porque conduce a un estado físicamente distinto. Un buen ejemplo es con el momento angular, del cual se tratará más adelante. Los observables son el cuadrado del momento angular total y la componente z o axial, cuyos autovalores se muestran. El momento angular no varía continuamente, sino que está discretizado. Ahora bien, esta es una representación del momento angular vectorial. La componente z está bien definida,
y las otras componentes tienen superposición de estados en el plano XY. Esto es equivalente a ser representada como un cono, donde el momento angular total se encuentra superpuesto en la superficie del cono. Tomemos el caso más simple del spin 1/2, con el ket hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la orientación del cono. El estado cuántico general phi nos dice las probabilidades de medir la componente z del momento angular hacia arriba o hacia abajo. Se puede demostrar que este estado se puede representar en términos de los ángulos de las coordenadas esféricas θ y φ, y especialmente un ket del vector unitario n que apunta en esa dirección en coordenadas esféricas, como se muestra, y el estado cuántico inicial solo es un desfase global respecto a este ket, cuyo significado es el de un momento angular de spin con eje de simetría axial en la dirección del vector unitario n en vez de z, es decir, con el cono rotado, de manera que físicamente la superposición de dos estados de spin 1/2 simplemente da una rotación de su eje de simetría. Ahora bien, este ket n de hecho representa de forma más general un qubit, y la región por donde el vector n puede variar es llamada esfera de Bloch, con los polos como autoestados de la componente z del momento angular, y el ket moviéndose solo sobre su superficie, inclinando el cono. Entonces queda explícito el rol de la fase relativa entre amplitudes. Puede hacer rotar el eje del cono alrededor del eje z con el ángulo azimutal. De ahí que sea irrelevante la fase global, pero fundamental para la información o estado cuántico las fases relativas entre amplitudes. Al conjunto de autovalores del observable se le llama espectro, el cual puede ser discreto, cuantizado o continuo. Se emplean matrices continuas. Los únicos resultados de una medida están dados por los autovalores del observable, espectro. En el próximo video, los postulados 4, 5, 6 y 7.